Me temblaban las manos mientras tanteaba el teléfono. La lluvia reflejaba la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Era poco más de medianoche, una noche de martes normal para la mayoría, pero esta había sido de todo menos normal. Una llamada, un mensaje críptico, y ahora me encontraba en medio de una esterilidad fluorescente, bañada por el resplandor de símbolos inidentificables grabados en una superficie fría e inflexible. Intraducible, había dicho la agente, con voz de hielo raspando la piedra. Se encontró en las profundidades de una caverna sellada, intacta durante milenios. Necesitamos a alguien imparcial. ¿Indiferente? Yo era archivista, aficionado a la historia, no un prodigio del descifrado de códigos. Sin embargo, una curiosidad morbosa, alimentada por la oscuridad del exterior, me hizo aceptar la extraña proposición. Los días se convirtieron en semanas. El café se convirtió en mi sangre vital, el zumbido estéril del laboratorio en mi canción de cuna. Devoré aquellos símbolos, trazando sus contornos extraños, buscando su significado. Poco a poco, como los primeros rayos de sol entre las nubes de tormenta, surgieron patrones. Se formaron conexiones, no de lenguaje, sino de algo más oscuro, más antiguo. ¿Un mapa? La única alma en el laboratorio resonante, tracé el último símbolo. Un zumbido bajo hizo vibrar el aire, y la vitrina que rodeaba los símbolos palpitó con una luz impía. Se me cortó la respiración. No se trataba solo de un mapa, sino de un despertar. El terror me atenazó la garganta mientras los símbolos se retorcían en grotescos signos. El aire se espesó, sofocante, y unos ojos malévolos me presionaron. Una voz, más antigua que el tiempo, se introdujo en mi mente, hablando en susurros que me helaron el alma. Entonces la oscuridad se materializó. Un vórtice arremolinado, zarcillos como dedos de tinta que se extendían, hambrientos, malévolos. Mi grito murió en mi garganta cuando me envolvieron, arrastrándome hacia el abismo palpitante. Pero con la misma brusquedad se detuvo. La luz volvió, el vórtice desapareció y quedé tendida en el frío suelo jadeando. El silencio. Los símbolos habían desaparecido, sustituidos por un vacío escalofriante. Ninguna explicación, solo un recuerdo borrado, un buen sueldo y un billete de ida. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, pero el recuerdo supuraba, una serpiente venenosa en mi mente. ¿Qué desencadené? ¿Qué horrores desperté con mi mano involuntaria? Las semanas se convirtieron en meses, el sueño en una pesadilla recurrente. Las sombras contenían susurros, el silencio resonaba con ojos invisibles. Entonces, una noche, por capricho, escribí los símbolos en una barra de búsqueda olvidada. Apareció un oscuro artículo académico titulado Ecos de lo indecible, un vistazo al mito ctúlico. Se me heló la sangre. Zulu, un antiguo mal, dormido bajo la tierra esperando a ser despertado. El mapa, los símbolos, los susurros, todo encajaba. Mi estómago se revolvió. No había descifrado un código. Había abierto una puerta. El pánico alimentó mi investigación. Busqué en textos antiguos, desenterré conocimientos prohibidos. El mito era real, y ellos lo sabían. El gobierno, la agencia, se estaban preparando, temiendo el inevitable despertar. Los símbolos contenían la clave, no para abrir la oscuridad, sino para detenerla. Un ritual desesperado, una apuesta con mi cordura. El laboratorio, el maletín, todo me estaba esperando. Un último acto de redención, tal vez, o un descenso final a la locura. Me infiltré en el edificio. La lluvia reflejaba el sudor que mojaba mis palmas. El laboratorio permanecía en silencio, bañado por el inquietante resplandor de las luces de emergencia. El maletín estaba vacío, sustituido por un único símbolo brillante, la llave final. El ritual era complejo, las palabras arcaicas y potentes. El aire crepitaba con una energía invisible, las sombras se retorcían mientras yo cantaba. El símbolo del suelo palpitaba, enviando zarcillos de oscuridad hacia mí. Pero esta vez estaba preparado. Con un último conjuro, los zarcillos retrocedieron, absorbidos de nuevo por el símbolo. Se hizo el silencio. La oscuridad dio paso a un parpadeo fluorescente. Lo había conseguido. La puerta estaba cerrada, por ahora.
Exhausto, salí a trompicones del edificio, mientras los primeros rayos del alba pintaban el cielo con una vacilante esperanza. Pero la victoria me supo a poco. La oscuridad solo había sido contenida, no vencida. Y en algún lugar, en lo más profundo de la tierra, algo se agitaba esperando su próxima oportunidad. Mi vida se convirtió en un baile en la cuerda floja. Controlaba los temblores, los sutiles cambios en el tejido invisible de la realidad. Cada noche dormía con un ojo abierto, con la pesada carga de saber lo que había hecho. Pasaron los años. La lluvia se convirtió en un compañero constante, un recordatorio de aquella fatídica noche. El recuerdo se desvaneció, embotado por el tiempo y la distancia, pero el miedo nunca se fue del todo. Entonces, una noche, la tierra tembló. Un telediario mostró una imagen del océano retrocediendo, revelando una inquietante estructura ciclópea que surgía de las profundidades. El corazón me martillaba contra las costillas, un tamborileo frenético contra el silencio que me invadía. La voz del presentador de las noticias resonó hueca, confirmando mis peores temores. Cthulhu había resucitado. El pánico me atenazó la garganta, teñido de una escalofriante sensación de sombría satisfacción. Estaba ocurriendo. Todos esos años de anticipación, preparación y duda agonizante culminaron en este momento. Mis acciones, tan valientes como temerarias, habían empujado a la humanidad hacia el precipicio. El instinto me impulsaba a desaparecer, a convertirme en un observador sin rostro en el caos que se avecinaba. Pero algo me contuvo, un destello de desafío en medio del miedo. Había vislumbrado el abismo, bailado con la locura y emergido, a duras penas, con una pizca de propósito. No podía simplemente esconderme mientras el mundo ardía. Impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad mórbida, me puse en contacto con la agencia. Esa misma entidad sin rostro que, sin saberlo, había puesto en marcha este horror. Sabían que yo poseía conocimientos, quizá el único que entendía la antigua lengua que susurraba secretos de los grandes antiguos. Su respuesta fue vacilante, llena de sospechas. Pero la creciente ola de pánico les dejó pocas opciones. Se formó una alianza incómoda, un pacto forjado en el fuego de nuestro miedo compartido. Los días se convirtieron en semanas de frenética actividad. Indagué en textos prohibidos, traduciendo antiguas profecías, buscando un resquicio de esperanza, un punto débil que explotar. La agencia me proporcionó recursos, acceso a su vasta red de eruditos en ocultismo y especialistas esotéricos. Cada descubrimiento parecía una victoria pírrica. El poder de la criatura era inmenso, más allá de la comprensión humana. Sin embargo, en medio de la desesperación surgió un rayo de esperanza. Un oscuro ritual, susurrado en una tradición olvidada, hablaba de devolver al dios anciano a su letargo. No mediante la fuerza bruta, sino a través de la manipulación de su propia esencia. Era una apuesta desesperada, una danza con el olvido. El ritual requería no solo palabras y símbolos, sino sacrificio. Un recipiente imbuido del propio poder de la criatura, utilizado para forjar una prisión temporal. La agencia vio su oportunidad, ofreciendo a un prisionero condenado. Un hombre cuya vida estaba perdida de todos modos, pero conocía una verdad más profunda. El único recipiente lo suficientemente poderoso sería uno ofrecido voluntariamente. Uno cargado por el conocimiento de lo que esta criatura realmente era. Tenía que ser yo. Mi decisión les sorprendió. Se encontraron con resistencia y miedo. Pero mi determinación era inquebrantable. Yo había desencadenado este horror, y era mi responsabilidad acabar con él, incluso si eso significaba sacrificarme. El ritual se celebró en una remota instalación isleña, envuelta en secreto y temor. El aire crepitaba con una energía invisible, mientras yo recitaba las palabras antiguas, recurriendo a los símbolos que había descifrado una vez, ahora reutilizados para un propósito más desesperado. Con un último y agonizante impulso, canalicé el poder restante y uní el recipiente al símbolo grabado en el suelo. La tierra se abrió y se tragó al prisionero, arrastrando la esencia de la criatura de vuelta a su letargo. El silencio descendió, denso y pesado. Me desplomé agotado, maltrecho pero vivo. El mundo permaneció, con cicatrices pero intacto. Mi sacrificio les había dado tiempo, quizá incluso la victoria.
pero el coste era inconmensurable. El conocimiento que llevaba, el peso de lo que había hecho, se convirtió en una parte permanente de mí. Me convertí en un testimonio viviente de los horrores que acechan más allá del velo, un recordatorio constante de la frágil línea que separa la cordura de la locura. Ahora, años después, estoy aquí, compartiendo mi historia. No para glorificarme, sino como advertencia. La oscuridad duerme, pero siempre puede despertar. Desconfía de aquellos que buscan conocimiento en reinos prohibidos, porque el coste de la comprensión puede ser tu propia alma.